Bueno, buenos días a todos. Quisiera agradecer la oportunidad que se me brinda de poder participar en este seminario. Ahora que no nos escucha nadie, también quiero agradecer a Adolfo y a Javier el tiempo y la disponibilidad que han tenido para conmigo, para poder siempre discutir y trabajar en este proyecto y en este trabajo que os voy a exponer. La exposición va a ser sencilla. Básicamente voy a describir un problema, que ya Adolfo ha hecho una buenísima introducción, la ha dejado muy fácil. Y luego voy a explicar, digamos, la solución y la metodología que proponemos nosotros para este problema. Ya lo ha dicho Adolfo, es decir, vamos a hablar, yo en concreto lo que estamos trabajando ahora mismo es cuando tenemos lotes de diferentes piezas y cómo asignamos esos lotes a cuando tenemos diferentes impresoras en 3 dimensiones. Por ese modo, ese es el objetivo de mi presentación. Dejadme... No sabes cómo te comprendo. Yo creo que está desconectado el mando del... Puede ser que sea. Lo habéis desconectado el mando porque no es relevante. Es al lado. Sí, al lado. Bueno, la presentación me voy a dividir en 4 partes. Las 2 primeras son básicamente una brevísima descripción. Voy a hablar, bueno, ya ha hablado Adolfo, pero un poquito de lonja 3D, es decir, cuál es la idea que cogemos de lo que es la memoria de lonja 3D para este trabajo en concreto. Luego voy a hablar, bueno, básicamente visualizar, aunque ya se ha visto en la presentación de Adolfo, cuál es la superficie de impresión, es decir, cuando tenemos una impresora en 3D, en este trabajo en concreto lo que nos interesa es la superficie de impresión. Voy a mostrar unas fotografías, simplemente con la idea de un poco de contextualizar. Y luego lo que he dicho, un poco a qué problema nos enfrentamos y qué solución es la que nosotros proponemos. Bien, brevemente, de hecho ya ha hablado Adolfo, esta es una de las premisas de la memoria del trabajo de lonja 3D, y en esta presentación en concreto lo que se busca es, lo marco aquí en rojo, es optimizar la capacidad de producción. Es decir, nos vamos a centrar dentro de lo que es el mercado de impresión 3D desde el punto de vista del fabricante. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que cada uno de nosotros somos fabricantes, que tenemos los lotes, como ha dicho Adolfo, recibimos lotes, y que tenemos diferentes máquinas de impresión en 3D. Entonces queremos optimizar la capacidad de producción. Nos vamos a centrar básicamente en lo que es la superficie de impresión. Las fotografías son análogas, esta es una vista superior y esto es una vista frontal de una de las impresoras que tenemos arriba en el laboratorio de impresión 3D. De hecho, la pieza esta que aparece aquí está puesta en la mesa, esta la imprimió Juan, que no está aquí, pues bueno, me hubiese gustado que hubiese estado aquí porque creo que no sabía que le había hecho fotos a esta pieza, pero bueno, digamos que es irrelevante. Lo que nos interesa es centrarnos en, no sé si estáis muy relacionados con lo que es la impresión 3D, pero bueno, lo que nos va a interesar es lo que es la superficie de impresión. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque bueno, aquí es donde, digamos, vamos a ir seleccionando las diferentes, vamos a intentar optimizar la cantidad de piezas de los lotes en función de la superficie que tengamos. Aquí os muestro otra vista, con la idea de ver cómo efectivamente aquí es donde nos va a interesar. Básicamente vamos a centrar la solución de nuestro problema en la superficie. La tercera dimensión, digamos que la vamos a obviar. ¿Vale? Bien, problema. Bueno, ¿a qué problema nos enfrentamos? Supongamos que recibimos la orden de que tenemos que imprimir diferentes lotes. Y para visualizarlo, nosotros hemos diseñado 3 tipos de piezas que yo he llamado piezas A, B y C. Son piezas, pues bueno, como podéis ver, que pueden ser de bricolaje o de ferretería, en sus diferentes
agujeros para meter tornillos y tal. Obviamente estas piezas, pues bueno, conocemos la superficie, porque nosotros la hemos diseñado con un programa en dimensión de 3D. Y bueno, estas piezas nos van a permitir crear lotes. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos la demanda de queremos imprimir 100 piezas de A, 100 piezas de B y 100 piezas de C. Bueno, digamos el problema que tenemos ahora mismo. Y para ello, para imprimir los diferentes lotes y hacer frente a la demanda, nosotros contamos con, por ejemplo, 10 impresoras. Estas 10 impresoras no están arriba del laboratorio, digamos que la superficie que aparecen ahí son superficies de modelos reales que se hemos cogido de internet, y cada una de estas superficies corresponde a un modelo real. Pero bueno, para desarrollar el problema y hacer frente al problema, asumimos que vamos a imprimir lotes de piezas A, B y C de diferente tamaño y con impresoras que tienen un rango de su superficie de impresión, como podéis ver, desde la impresora más pequeña hasta una más. Entonces digamos que este es el problema que tenemos. Bien, esta diapositiva tiene un sentido meramente artístico. Es decir, como podéis ver, aquí he representado las diferentes superficies de impresión, obviamente ni está en escala ni nada, simplemente es visualizar cuál es el problema que tenemos. Y vamos a asumir que nosotros somos los fabricantes y que tenemos 10 impresoras y que queremos imprimir los diferentes lotes de piezas A, B y C. Bueno, pues una primera aproximación, podemos decir, bueno, estamos un poco perdidos, pues ¿qué hago? Pues bueno, voy a ver, pues por ejemplo, igual, repito, una representación artística, digamos que no el número de piezas no corresponde exactamente, pero es para coger la idea, igual que el código de colores, tampoco, o sea, la significación es cada código de color que vamos a ver, digamos, esa es una de las opciones que nosotros mismos, de una manera intuitiva, asignamos a las máquinas. Entonces, bueno, pues, en una primera aproximación, grosso modo, podemos decir, bueno, pues voy a intentar imprimir mi lote de piezas, voy a coger la impresora más grande, voy a coger una del medio y una más pequeña. Pero claro, tengo un poco de duda, bueno, voy a ver la siguiente opción. Pues voy a cogerla un poco por el estilo, una más pequeña, en este caso una más grande, y me voy a la pequeña del todo. Pero bueno, sí, obviamente, así puedo imprimir las piezas, no hay ningún problema, pero yo lo que quiero, cuando tengo como fabricante, lo que quiero es optimizar mi producción. Esto es, bueno, voy a ver otra interacción, otra posibilidad. Bueno, igual, cojo otras 3 impresoras, tampoco tengo muy claros. Obviamente puedo imprimir las piezas, pero no sé. En el caso que se me ha quedado la impresora 5 ahí, también puedo imprimir todas las piezas del lote utilizando solamente una impresora. Por poder ser posible, es posible. Es decir, pero claro, ¿cuál de todas ellas es la mejor? ¿Cuál de todas ellas me optimiza mi capacidad de producción? Pues, en Houston tenemos un problema, es decir, no lo sabemos. Y ese es el problema que digamos que nos hemos encontrado en un primer punto en el proyecto Lonja 3D, es decir, cómo el fabricante optimiza su capacidad de producción cuando tiene diferentes impresoras y quiere imprimir lotes. Entonces, bueno, un poco a modo de resumen, hemos visto que tenemos la impresora 3D y que tenemos nuestros lotes. Las hemos dividido, o los podemos dividir, los lotes los hemos dividido y la impresora 3D la hemos dividido ¿en qué? Pues los lotes los hemos dividido en piezas y la impresora la hemos dividido, nos hemos quedado con la superficie de impresión a la hora de resolver el problema que se nos ha planteado. Entonces, como se puede ver, pues bueno, tenemos una interacción entre la superficie de impresión y las piezas.
Y ese problema es el problema del empaquetamiento. Es decir, el primer problema que tenemos que hacer frente es cómo optimizamos y cómo sabemos el número máximo de piezas que podemos imprimir en función de la superficie de impresión. Entonces eso es el problema que primero que tenemos que tener en cuenta, es el problema del empaquetamiento. Esto ya ha sido estudiado, o sea, ya empezamos a plantear la solución. Hasta la slide anterior era, digamos, el problema, y ahora a partir de ahora ponemos la maquinaria, digamos que Inciso se pone a trabajar y ponemos la maquinaria para abordar y solucionar el desafío que tenemos enfrente. Bien, el problema del empaquetamiento, que es, digamos, el primero, ya ha sido, obviamente, abordado por otros autores, y no solamente en el campo de impresión 3D, sino en otros campos. Y bueno, la primera subdivisión que tenemos, tenemos 2 dimensiones o 3 dimensiones. Nosotros nos vamos a centrar, como he dicho antes, es que son en 2 dimensiones. Básicamente nos interesa la superficie de impresión. Bien, pues dentro de 2 dimensiones nos podemos encontrar que las piezas son regulares o irregulares. Como habéis visto, en concreto, el problema lo hemos definido con piezas que son rectangulares, que son cuadradas, y que tampoco tiene mucho sentido en una primera aproximación meternos con irregularidades que no llevaría a ninguna parte, lo que nos podría hacer el camino más dificultoso. Entonces, bueno, nos vamos a piezas regulares, y dentro de las piezas regulares, pues bueno, tenemos piezas rectangulares u otras. En este caso nosotros hemos visto que tenemos cuadrados, tenemos rectángulos, entonces nos podríamos venir aquí. Bien. A partir de este momento utilizaré 2 conceptos que son necesarios para empezar a plantear una metodología y digamos, explicar a la comunidad científica y a la sociedad en general el algoritmo que queremos presentar. Y para ello hay 2 conceptos que son fundamentales, que son, primero es la heurística. Y la heurística es cualquier aproximación para resolver un problema que usa una metodología práctica, es decir, la heurística no tiene, digamos, un trasfondo teórico para cada problema, es decir, está basado en la práctica, que no garantiza, la solución no garantiza que sea óptima, pero que sea suficiente para alcanzar el objetivo inmediato. De hecho, lo que vamos a buscar nosotros con este problema que tenemos es encontrar heurísticas. ¿De acuerdo? Y luego vamos a utilizar, os voy a hablar también de algoritmos genéticos, que busca un método que se usa en inteligencia artificial y se utiliza en informática y se emplea para optimizar soluciones de problemas basados en la teoría natural de la selección y evolución biológica. Bien, teniendo en cuenta estas 2 ideas un poco para entenderlo y para ponernos en contexto, seguimos adelante. El algoritmo genético, que lo vamos a usar más adelante, aquí os muestro el diagrama de flujo de cómo funciona. Hay una primera selección de la población. El algoritmo genético lo que hace es codificar en modo de uno y ceros lo que sería el cromosoma. Es decir, digamos que la idea es que cojamos un cromosoma, lo codificamos en modo de uno y ceros, y ¿qué es lo que hace el algoritmo genético? Lo que hace el algoritmo genético, a través de mecanismos aleatorios dentro del ordenador, simular mutaciones y recombinaciones genéticas. ¿De acuerdo? Eso permite, por cada iteración del cromosoma inicial que nosotros ponemos, que es unos y ceros, ir generando evoluciones. Y básicamente lo que vemos está basado en lo que es en la evolución humana. Y cada una de esas iteraciones son lo que se llama épocas, básicamente son épocas, y vamos viendo la evolución de los descendientes. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, luego valoramos la selección de la población y esperamos el comportamiento esperado. Si el comportamiento esperado cuando interacciona el algoritmo genético es el correcto, pues digamos que el programa finaliza, digamos, es exitoso, y si no, estimamos la selección de la población estimada y hasta que podamos seleccionar el número de épocas, digamos, el número de iteraciones hasta que alcanzamos el comportamiento esperado,
y somos capaces de optimizar el problema que estamos buscando. Eso es un poco cómo funciona el algoritmo genético. Bien, entonces me diréis, bueno, ¿y para qué has explicado el algoritmo genético? Vale, pues si recordáis, estamos en este punto, tenemos nuestra impresora, nuestros lotes divididos en piezas de superficie de impresión y tenemos el problema de empaquetamiento. Obviamente ya uno, teniendo en cuenta que acabo de hablar de algoritmos genéticos, pues se está viendo venir que este problema que teníamos de interacción entre las piezas y la superficie de impresión nos lo va a solucionar el algoritmo. ¿Qué nos va a dar el algoritmo genético? Pues lo que estábamos buscando, el número máximo de piezas que puedo imprimir por impresora. El algoritmo genético tiene su máximo rendimiento cuando vamos a imprimir lotes de piezas. Por ejemplo, vamos a mezclar piezas. O sea, si vamos a imprimir piezas A, un lote de piezas que tenga piezas A, piezas B y piezas C. Pero obviamente también el algoritmo funciona, por ejemplo, cuando vamos a imprimir solamente piezas de un tipo. Pero el caso es que nos da el número máximo de piezas que podemos imprimir por impresora. Y eso es, digamos, el primer paso que queríamos obtener para buscar el objetivo que nos habíamos marcado. Bien, pues la idea de buscar una heurística, otro de los parámetros que tenemos que necesitamos, además de saber el número máximo de piezas que podemos imprimir por impresora, es el coste de la pieza. Juan, por ejemplo, ha hecho, como ha explicado Adolfo, ha hecho una estimación de cómo calcular ese coste. Hay diferentes maneras, digamos que tantas maneras como uno puede imaginar, pero el caso es, bueno, saber el coste que tiene la pieza. Y con la idea de hacer una heurística lo más efectiva posible, nosotros hemos definido dos coeficientes. El primer coeficiente es el coeficiente de reutilización. ¿Qué es el coeficiente de reutilización? Bien, ahora mismo tenemos nuestra impresora, sabemos el número máximo de piezas que somos capaces de imprimir y sabemos el coste de la pieza. Pero ¿cómo podemos optimizar nuestra productividad? Bien, el coeficiente de reutilización, lo que vamos a hacer con este coeficiente es lo mismo imprimir 100 piezas con una impresora que tiene una capacidad de 100 piezas. Básicamente, digamos que utilizo la impresora una vez. Pero es el mismo coste si imprimo 100 piezas en una impresora que tiene como máximo 10 piezas de capacidad. Tengo que echar a andar esa impresora 10 veces. ¿Cómo cuantificamos el hecho de que una impresora, digamos, cuantificar de una manera directa el tamaño y la relación entre el tamaño de la impresora y el conjunto de notas que tenemos? Eso lo vamos a hacer con el coeficiente de reward, el coeficiente de reutilización. Digamos que es una manera de cuantificar la penalización que supone el tener o imprimir, por ejemplo, un lote de 100 piezas con una impresora que tiene 10 piezas, 10 capacidad de 10. ¿De acuerdo? Y luego, el siguiente coeficiente es, bien, es perfecto, si por ejemplo tenemos un lote de 100 piezas y una impresora que es capaz de imprimir 100 piezas, pues estos dos coeficientes no nos hace falta. Pero ¿qué pasa si quiero imprimir un lote de 100 y resulta que tengo una impresora que tiene una capacidad de 30? Bueno, pues 30, al final me va a quedar un remanente en la última impresión, en el que por ejemplo voy a tener que imprimir 10 piezas, pero a lo mejor la impresora de la que dispongo tiene capacidad para 30. Eso también hay que, digamos, que cuantificarlo, entre comillas hay que penalizarlo. ¿Y cómo se penaliza o cómo se cuantifica? Con este coeficiente. Y este coeficiente lo que nos viene a dar información es, si en la última impresión para imprimir un lote yo tengo que imprimir 10 piezas y resulta que la impresora tiene una capacidad de 30, se me queda, digamos, 20 huecos. Es decir, no le estoy sacando el máximo rendimiento a esa impresora. De manera que el coeficiente llenado
lo que hago es multiplicar el costo de la pieza por el número de huecos, no por el número de piezas que imprimo, sino por el número de huecos. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta estos dos coeficientes, somos capaces de cuantificar la capacidad de producción en función de establecer una relación entre la capacidad de impresión de las impresoras y los lotes que tenemos. ¿De acuerdo? Bien, pues ya digamos que vamos poco a poco encontrando la solución al problema que nos habíamos planteado. Una vez que tenemos toda esta información, vamos a plantear la primera heurística. La primera heurística nos va a permitir obtener el coste de impresión de los lotes a un... o sea, la impresión, el coste de impresión a ver si lo explico bien. Nos va a permitir saber cómo podemos imprimir los lotes a un coste más bajo. ¿De acuerdo? Esta heurística me decís, ¿cómo? Bien, lo que hacemos aquí para hacer una asignación de lotes, para obtener el costo más bajo de impresión de los lotes, es dividir los lotes, por ejemplo, utilizando diferentes divisiones. Por ejemplo, podemos dividir por un medio, un tercio, un cuarto, un quinto. Eso, teniendo en cuenta todo esto que he explicado anteriormente, la heurística nos va a poder permitir definir la asignación de lotes. ¿De acuerdo? La otra heurística que hemos definido es la siguiente. No la siguiente, no voy a entrar en detalle de lo que es toda la parte matemática y tal, creo que no tiene mucho sentido. Pero la otra heurística lo que nos permite es saber la función de costo por superficie de impresión. ¿De acuerdo? O sea, toda esta información nos va a permitir obtener, digamos, dos soluciones. Primera solución, ¿cómo imprimo los lotes con la configuración de impresoras que tengo a un costo más bajo? Y en segunda heurística lo que nos permite es saber el costo por superficie de impresión, teniendo en cuenta el lote y la superficie de la impresora, saber cuál me cuesta más y cuál me cuesta menos. Y finalmente, ya cuando tenemos los lotes y la configuración de lotes que somos capaces de imprimir a un costo más bajo, haciendo optimización, en este caso aplicando programación lineal o programación lineal entera, somos capaces de obtener el conjunto de impresoras que nos permiten imprimir los lotes a un coste más bajo. Con lo cual, de un modo un poco más fenomenológico, más que cuantitativo, esta es la solución que nosotros proponemos, o la metodología que nosotros proponemos para resolver el problema inicial de asignación de lotes cuando tenemos múltiples máquinas de impresión. Esta es una bibliografía que utilizar en la presentación. Y mejor de concluir aquí agradeciendo vuestra atención.